el arte como forma de vida, realidad de teatro independiente en el Ecuador. El conversatorio, el arte como forma de vida, realidad del teatro independiente en el Ecuador, busca visibilizar la presencia de grupos de teatros emblemáticos y artistas protagonistas de la vida teatral del país. Reconocer su trayectoria y lograr un intercambio de ideas que nos permita llamar la atención y cambiar o reforzar las políticas culturales, tanto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también del Ministerio de Cultura y Patrimonio y todas las instituciones responsables de la cultura en nuestro país. En esta ocasión, contaremos con la participación de Patricio Vallejo, director de Contra el Viento Teatro Quito; Jorge Parra, director de la Corporación Zona Escena Guayaquil; María Ochoa, directora de teatro de Contigo del Hombre Elefante, Cuenca; Julio León, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de los Ríos; y por supuesto de Pepe Cueva, director del Departamento de Teatro de esta institución cultural. Este conversatorio es parte del ciclo de conversatorios virtuales que ha venido organizando la Casa de la Cultura, titulado Casa de la Cultura desde Casa, que busca formar artistas, directores y gestores culturales desde a partir del conocimiento y la realidad de reconocidos maestros y maestras de las artes escénicas a nivel nacional e internacional. El objetivo del proyecto: reconocer la presencia y el trabajo de muchos grupos de teatro y artes escénicas emblemáticos del Ecuador, que han permanecido y han resistido de su trabajo y oficio del teatro para tomarnos como referentes dentro de nuestro entorno cultural. Animar a los niños, jóvenes, a apostar por el teatro y la cultura como forma de vida, como carrera profesional. Problematizar llamar la atención y cambiar y reforzar las políticas culturales actuales, tanto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también del Ministerio de Cultura y Patrimonio y de todas las instituciones estatales responsables de la cultura en el país. Buenas tardes. Con ustedes el maestro Pepe Cueva. Buenas tardes, gracias Mayrita. Muchas gracias a cada uno de los maestros y autoridades presentes en este conversatorio. Para mí es un placer tener a personalidades tan importantes el día de hoy de las artes escénicas y del teatro y de la cultura en de nuestro país aquí en este conversatorio. Saludos desde Babahoyo, desde Los Ríos, y me voy a permitir leer un breve texto de Grotowski, de la compañía teatral El Arte como Vehículo, con el cual quiero arrancar este pequeño paso de palabra. Según las leyes naturales, la vida creativa de una compañía no dura mucho tiempo, 10 o 14 años, no más. Después la compañía se deseca a menos que se reorganice o se introduzcan nuevas fuerzas. De otra manera morirá. Las compañías teatrales no las debemos de ver como una meta en sí misma. Si la compañía se convierte únicamente en un lugar seguro, llega a un estado de inercia, pues es como si ya no importa si las victorias artísticas o si no hay. Todo se establece como en cualquier empresa burocrática. Se mantiene y se detiene en el tiempo. He ahí el peligro. Para mí es un honor el día de hoy estar aquí compartiendo esta sala con tres maestros importantes, referentes desde mi punto de vista, que son los hacedores y la gente que hace del teatro nuestra cultura, y sobre todo que son nuestros referentes, que han sido para mí personalmente referentes a lo largo de ese tiempo que me he metido a esta locura del arte, como lo son Patricio Vallejo, Jorge Parra, María Ochoa. Más adelante los conoceremos a profundidad. Para no demorarme mucho tiempo, pues quiero un poco mencionar los temas que deseamos tocar, que ustedes sean libres desde su experiencia, desde sus bases, desde su grupo, desde su trabajo incansable poder quizá tocar.
y estos justamente son los siguientes. La realidad del grupo independiente del teatro en el país, de la experiencia de cada uno de ustedes y su historia. Contra el Viento Teatro, Zona Escena, Teatro Deconstructivo del Hombre Elefante, políticas culturales y ayuda del Estado para el teatro independiente, salas de ensayo, auditorios, teatro y espacios de presentación en las instituciones de cultura, limitaciones y libre acceso, fondos estatales concursales suficientes, fácil accesibilidad, burocracia versus la realidad artística, un grupo teatral puede sobrevivir sin apoyo del Estado, el RUAC en el Ecuador, crisis cultural en el país, el papel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura, festivales nacionales de artes escénicas, realidad del país. Con esto quiero darle paso al director provincial de la Casa de la Cultura, quien nos ha dado apertura a hacer esta serie de ciclo de conversatorios y, y le voy a dar pues la bienvenida al ingeniero Julio León. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes con todos, con todas. Realmente para nosotros es un placer inmenso estar en este nuevo conversatorio, tratando un tema fundamental, ¿no? Que es el arte como forma de vida, en realidad el teatro independiente en el Ecuador, que tiene mucha relación con la realidad de otras artes en el Ecuador, sobre todo cuando se la practica de forma libre. Decimos acá el artista independiente. Sería interesante ir profundizando esta forma de vida y cuál es el estilo de vida que tienen los artistas que hacen arte independiente, ¿verdad? Para nosotros es un placer. Desde que empezó la pandemia, como ustedes saben, esta pandemia golpeó a todos los sectores en el país y en el mundo, pero de manera muy particular al sector artístico. El sector artístico no tenía dónde ir, ni siquiera podía hacer una presentación porque todo giraba en torno al público. Pues estaban prohibidos que los públicos se reúnan, por lo tanto prohibido hacer teatro, hacer música, etcétera, que es realmente el lugar donde el artista normalmente se desenvuelve y donde la casa también realiza sus eventos y hace efectivos los derechos culturales de los ecuatorianos. Entonces, esta pandemia nos dio la posibilidad de ver determinados falencias que teníamos en todo el sector y en todo el país también, ¿no? No solamente en el sector cultural. Y esto nos dio la idea de ir trabajando a este nivel, que es el nivel telemático, algunos talleres, encuentros entre los miembros del elenco y otros artistas de la provincia, y finalmente terminamos haciendo estos conversatorios, que son idea del grupo de teatro, para ir trabajando no solamente compartir, sino también formar a las nuevas generaciones, irlos, no dejarlos sueltos en este tiempo de pandemia. En todo caso, para nosotros es un honor inmenso tenerlos aquí a ustedes, a Patricio, a Jorge, a María. Gracias por estar aquí, gracias a todos los compañeros del equipo técnico, a Pepe, a Gretita, a Mayra, que hacen posible que este tipo de eventos se realicen. Y gracias a todo el público que siempre nos sigue, que confía en nosotros y que está atento a nuestras actividades. Bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero. Sí, recordamos que el público justamente puede seguir conectando y compartiendo este evento, que el interés de nosotros es difundirlo y poder crear cuadros de diálogo en general. Voy a continuar. El espacio es muy corto, así que, y con grandes maestros, así que el tiempo nos va a faltar. No voy a intentar no hablar mucho. Y voy a dar paso a un maestro. He tenido el privilegio de tener una clase de este gran docente, de este gran pensador teatral, y me voy a tomar el pequeño tiempo de leer un texto que me ha dejado y me ha flechado el corazón del libro de Santiago Rivadeneira, Los Sonidos del Pensar en el Teatro y la Danza, de Patricio Vallejo, cuando le pregunta al final y le dice,
¿Qué define a Contra el Viento y a tu trabajo de tantos años? A lo que Patricio contesta, es lo que dije hace rato, creo que es el oficio y haber logrado entenderlo de esa manera. El teatro no se resuelve en los talentos o las genialidades, no se resuelve en el ámbito de la industria del entretenimiento ni en el de la institucionalidad cultural. Se resuelve en el territorio permanente del trabajo cotidiano, modelando los distintos ámbitos que enfrentamos. Esa palabra oficio a mí me da como apoyo. Luego lo otro también se suma, porque somos muy críticos, no solo de la institucionalidad, sino de la historia de la cultura en nuestros países. Somos cuestionadores del poder, cualquiera que sea. Nos hemos plantado frente al poder y a veces hemos creído ser radicales al poner en crisis la idea de ecuatorianidad. Hemos querido cuestionar la noción hegemónica de ecuatorianidad. Patricio Vallejo Aristizábal es fundador y director de Contra el Viento Teatro de Quito, pedagogo teatral y maestro en letras, maestro en la Universidad de Ecuador y Colombia, reconocimiento nacional al mérito teatral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el premio Joaquín Gallegos Lara y premio Francisco Tobar García. Ha publicado 8 libros de ensayo y dramaturgia, director de algunos festivales, entre ellos Festival de Artes Vivas 2016, 2017, 2019. Y entre sus obras, Cerro Díaz, La del Desierto, La Chihuahua y La Canción del Sicomoro. En el 2019 llegué a especializarme en Sevilla, a hacer mis prácticas en la compañía TNT Atalaya, y cuando le dije a Ricardo Iniesta que era de Ecuador, me dijo, Patricio Vallejo. Ese momento me sentí orgulloso y Patricio, te doy la bienvenida. El campo es tuyo. Ya. Muchas gracias, Pepe. Me has emocionado con tu anécdota de este queridísimo Ricardo Iniesta. Nosotros tuvimos el privilegio de presentar un espectáculo nuestro ahí en Sevilla y de recibir el calor del público de allá. Pero bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación, quiero saludar Julio León, el director provincial de la Casa de la Cultura, a mis contertulios, a Jorge, a María, un privilegio enorme poder compartir con ustedes estas divagaciones que hacemos permanentemente y que en ciertos ámbitos cada vez más reducidos llegan a ser apasionadas y gratas. Estos conversar sobre teatro con más pasión que cuando se conversa sobre fútbol o sobre política. Y bueno, y también Guillermo, Mayra, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, felicitarles por la iniciativa. Ojalá estos espacios permanezcan porque no hay nada más valioso que emprender en este momento con la estrategia de hacer visible no solo la obra o la trayectoria de elencos, sino la vida misma de personas, de seres humanos, mujeres y hombres que somos los que realmente hacemos el teatro, la danza, las artes escénicas en el Ecuador. Yo quiero que me permitan, por favor, contar una historia desde casi el final. En abril de 2020, en pleno confinamiento, en una cuarentena radical que no estaba sucediendo solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, Contra el Viento Teatro tuvo que enfrentar una de las situaciones más tristes y dolorosas de su ya larga, bastante larga historia, de su ya largo viaje de 30 años. Nos vimos obligados a cerrar nuestra sala de teatro, una sala que habíamos fundado, creado en un pequeño pueblo a las afueras de Quito, en un pueblito que se llama La Merced, una sala de teatro donde no solamente creábamos nuestros espectáculos, no solamente difundíamos nuestra obra y la de otros artistas, sino que también era una sala en donde desarrollábamos nuestras residencias artísticas internacionales, donde organizamos un pequeño festival internacional de teatro, llevando este arte a aquellos lugares donde usualmente no habita. De alguna manera nos habíamos convertido en migrantes a la inversa.
en vez de del margen hacia el centro, de ir de las fronteras hacia las capitales. Nosotros viajamos desde el centro hacia el margen. Y quisimos utópicamente llevar el teatro allá donde usualmente no habita. Y nos vimos enfrentados a cerrar nuestra sala porque llevábamos ya un par de años con muchas dificultades económicas, no podíamos sostenerla. La pandemia lo que hizo fue multiplicar por 10 en el tiempo nuestra problemática y no pudimos sino cerrar la sala y en un lapso de 10 días desmontar la técnica, las barras, las luces, los equipos de sonido, las escenografías, los vestuarios, todo lo que habitaba esa sala, las graderías, y no teníamos dónde dejar eso. Tuvimos que pedir prestado una habitación y fue increíble cómo logramos comprimir toda una sala en una habitación. Claro, las barras de las luces no cabían, entonces esas están en la parte de afuera de una cabaña en el campo donde nos facilitaron este espacio. Esta situación fue tremendamente dura, muy dolorosa, porque perder el lugar del trabajo es triste, pero para nosotros no era el lugar del trabajo, era lo que llamábamos y seguimos llamando nuestra patria secreta de rebelión, de dignidad, de libertad. Era el territorio físico, pero sobre todo simbólico, donde realizábamos nuestra existencia todos los días de nuestra vida. Un grupo de personas que íbamos allá y que con la calidez del artesano, cada mañana levantábamos la puerta, ingresábamos al lugar del trabajo a ejercer nuestro oficio. Y entonces nos descubrimos como aquellos que por la guerra o por desastres naturales o por cualquier otra razón se ven obligados a desarraigarse. Y empezamos el viaje del exiliado. Sentimos que nos habíamos convertido en exiliados en propia tierra. Pero era un exilio más doloroso cuando constatábamos la indiferencia. El mundo se solidarizó con nosotros. De Colombia, de España, de Brasil, nos escribían, qué duro que se cierre una sala independiente. De Ecuador no recibimos nada. No apareció una nota en un diario virtual, en un medio cualquiera. Alguien incluso de una revista teatral puso una nota como diciendo, ya, no se quejen, ya van a conseguir algo. Y nosotros, como exiliados en propia tierra, comenzamos a viajar en busca de un lugar inestable donde continuar nuestra existencia, porque decidimos no morir. Perdimos nuestra sala, pero seguíamos vivos. Y entonces empezamos a habitar el parque del pueblo, el terreno de una cabaña en el campo, una casita que estaba deshabitada, que nos facilitaron. Empezamos a habitar el mundo virtual, empezamos a habitar unos mundos simbólicos que nosotros no conocíamos, sobre todo los que tienen que ver con este tiempo tan complejo de la virtualidad y de la tecnología. Pero no encontrábamos, seguimos sin encontrar ese territorio donde hacer real nuestra existencia, donde realizar nuestra existencia. Sin embargo, Contra el Viento no murió porque sus habitantes estaban vivos. Y curiosamente, en ese mismo lapso de tiempo en el que hemos estado viajando como exiliados, como los sirios que tienen que cruzarse el Mediterráneo para que no los dejen entrar a Europa, como los africanos, como los latinoamericanos que tienen que cruzar el río Bravo y exponerse a que los cacen como animales, exiliados de la propia tierra, sin un lugar donde llegar, pero tampoco un lugar a donde volver, como habitando un limbo. Y en ese limbo, Contra el Viento logró crear una serie virtual que la llamamos Aula Abierta, que son 11 videos tutoriales en donde exponemos toda nuestra propuesta técnica del arte del actor,
que nosotros llamamos el comportamiento barroco del actor y de la escena. Pero además nos vimos confrontados al hecho de que el 2 de enero de este año cumplimos 30 años de trayectoria. 30 años son largos, 30 años. La mayoría de los estudiantes que acuden a nuestros cursos, a nuestros talleres, no habían nacido cuando Contra el Viento había sido fundado. 30 años son importantes en la vida de un individuo. Un individuo a los 30 años ya es maduro, tiene alguna experiencia, tiene más o menos claro un camino que va a trazar. Pero en la vida de un grupo, 30 años son muchos años. 30 años en la vida de un colectivo artístico son los años de la experiencia de aprender a sobrevivir. Si ya lograste 30 años, entonces es posible que sigas vivo, que soportes los peores momentos que han venido y los que vendrán. Y entonces en ese lapso, con una ilusión que teníamos hacia el año 2019, a inicios del 2020, teníamos la expectativa de festejar el aniversario 30, hicimos un documental en pandemia, pero quedó muy bonito y funcionó y fue visto por muchas personas. Al mismo tiempo, creíamos que era posible hacer un festival de repertorio, porque somos un elenco que tenemos obras que fueron creadas en 1994, en 2005, etcétera, etcétera, y que queríamos exponerlas, queríamos publicar un libro sobre nuestra historia. No hemos conseguido nada. Ni siquiera conseguimos una nota en la que la gente diga, el Comercio, el Tiempo, no sé, los periódicos de acá, que digan, Grupo Quiteño cumple 30 años, como si fuera una cosa de todos los días. Es la invisibilidad, es la indiferencia, es ese mirar al otro lado, ese encogerse de hombros, lo que ha hecho del teatro, de la danza, un territorio de resistencia. Nosotros existimos porque queremos existir, hacemos porque queremos hacer. A la final, en el mes de abril de este año, con un interés enorme, transformando una cabaña de campo en un espacio teatral, estrenamos el nuevo espectáculo de Contra el Viento, que lo llamamos Estruendo, ceremonia para enjuiciar al espíritu del tiempo. Y hemos mantenido un espacio pedagógico que lo llamamos Bajo el Sauce, que creíamos que no iba a convocar a nadie. Y todos los sábados la gente baja de la ciudad o llega de las cercanías y se junta y hace un trabajo junto con nosotros acá en el campus, junto a nuestra casa. Y hemos tenido el privilegio de poder participar ya de manera presencial, obviamente con distanciamientos, con algunos de nuestros espectáculos en algunas de las salas. ¿Por qué hablé tanto de esto? Y ya se me va el tiempo que había previsto para mí. Hablé tanto de esto porque yo quiero llamar la atención de que el teatro no son edificios, no son ladrillos. El teatro no son libros, no son textos, el teatro no es una materialidad con la que yo inauguro un sitio y lo llamo teatro. El teatro son seres humanos que tienen la entereza de enfrentar las peores circunstancias. El teatro sobrevivió a la pandemia en la época de Shakespeare, sobrevivió a las dictaduras en Chile, en Uruguay, en Argentina, ha sobrevivido a guerras. Nunca olvidaré el estreno de Esperando a Godot en Sarajevo, justo cuando bombardeaban la ciudad y esos actores no pararon la función. El teatro sobrevivió en Polonia de la mano de Cantor, ahora tú que citabas a Grotowski, cuando fue invadida por el nazismo. El teatro va a seguir vivo, pero va a seguir vivo porque las personas que lo hacemos y lo habitamos, artistas y espectadores, lo mantenemos vivo. El llamado a la institucionalidad es a que se una. El teatro es como una fiesta de barrio. Uno pone el tostado y otros ponen las cervezas y otros ponen... Pero oye, no puede ser posible que en esta fiesta de barrio solo los artistas pongan y los medios de comunicación y las instituciones culturales siempre roñosas, siempre queriendo ir a la fiesta, pero sin poner nada. Mi invitación es hacer visible estas vidas, a multiplicarlas y a sumarnos a esta fiesta, porque
por mezquinos y roñosos nos estamos perdiendo de una tradición maravillosa que es la del teatro ecuatoriano actual. Yo creo que estoy en el tiempo, podría parar por aquí ahora y encantado de seguir conversando después de escuchar a mis compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio. Valiosísimas sus palabras. Reafirma muchos. Antes de hacer el conversatorio, estos días yo me iba preguntando con una colega y decía, ¿es que estará bien, no estará bien hacerlo? Pero, y en algún momento ayer con alguien comentaba y decía, es que no hablamos de los artistas, porque los artistas siempre hemos tenido, alguna vez que yo pasé 2 años desempleado, 2 años sin labor, de un lado para otro, siempre nos la comemos y pensamos que eso está bien, que eso, digo, ok, así es que yo me metí en eso y tengo que aguantármela. Sí, hasta un punto sí, pero luego te das cuenta que hay un Estado, te das cuenta que hay una empresa pública, te das cuenta que hay una institución que está encargada de velar y luego seamos, yo soy muy realista y digo, hace poco vi un festival donde se presentaron muchísimas propuestas de teatro, de obras y de colectivos teatrales. Hay gente que hace mucho teatro, que intenta hacerlo, pero en el camino se va quedando. Y digo, ¿hasta qué punto las instituciones tenemos que salir de la comodidad de las oficinas e ir a buscar a los grupos, e ir a darles y echarles la mano? Yo digo, como a veces decimos en la iglesia, tenemos que ir y acoger y traer a la gente para que vuelvan a las iglesias, tenemos que traer a los grupos, a los artistas y servir a todos y traerlos a las instituciones y que ellos se empoderen de los locales, de las estructuras, de los espacios físicos que hay del Estado, porque lamentablemente somos un pueblo, somos un país, pagamos impuestos y yo creo que la mejor forma de poder apoyar, no sé si lo estoy diciendo bien, es sirviendo totalmente, es que es un servir, es un hacer. La gente que actualmente en el país trabaja para la cultura y trabaja para el arte y que percibe un sueldo del Estado, tenemos la obligación de servir a todos los artistas del país. Esa es la obligación y que cuando cuando se caen en depresión, se caen en una situación fuerte, hay que echar la mano. Bajémonos un poco los sueldos, hay tantas cosas por hacer, hay tantos proyectos, hay tantas casas, hay tantas instituciones que les podríamos dar a los grupos emblemáticos del país. Jorge Parra, luego hay un caso genial en Guayaquil porque justamente Zona Escena va a tener su casa y hay un proceso ahí que me gustaría luego que también él pueda hablar. Digo, sería maravilloso que el Estado nos dé un espacio para ensayar, para presentarnos, que los procesos burocráticos sean cada vez más sencillos y que las facilidades sean para el artista, porque en el país hay artistas, hay actores, hay grupos emblemáticos. Alguna vez, Patricio, yo hablaba con una persona que trabajó en tu grupo, en tu equipo, y ella me dijo, yo hago teatro, amo esta filosofía de Contra el Viento, pero si yo dejo de hacer, si me salgo de este grupo, yo no quiero volver a hacer teatro si no es que Contra el Viento. Hay una historia mundial de Contra el Viento, del grupo de Jorge, del trabajo que está haciendo María, que es espectacular, que es un trabajo de oficio, que hay que ser visibilizado y tiene que ser apoyado económicamente, sin duda. No voy a extender más, voy a darle paso a un gran maestro, a una persona que también ha seguido la carrera de cerca, y es Jorge Parra, quien es fundador y director de la corporación Zona Escena, actor, bailarín, docente, coreógrafo y gestor cultural. Él es director escénico y programador, curador cultural especializado en las artes escénicas. Fue presidente y codirector de Sarao del 95 hasta el 2009. Es director de algunos festivales, Festival Musimuestras, el FAL de Guayaquil, desde el 2010 al 2011, el Encuentro Internacional de Danza Fragmentos de Junio, el Festival Internacional de Artes Escénicas de Guayaquil. Él es miembro de la Red de Programadores Latinoamericana y el Caribe, REDELAE, y voy a tomarme el atrevimiento que hoy en la mañana Jorge ha recibido por parte de la Alcaldía de Guayaquil una de las medallas conmemorativas del Bicentenario por su trabajo como gestor cultural. He tenido el privilegio de ver en Mía Bonita hace algunos años, trabajo de oficio, los respetos y vamos, quiero que la gente pueda escuchar a este enorme artista y que en algún momento también pueda estar aquí por Los Ríos. Bienvenido, Jorge. Gracias, muy amables. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Saludos Patricio, Julio, María.
Guillermo, pues Pepe, en realidad un honor estar acá compartiendo con la gente, con este panel impresionante. Antes que hablar un poco de esa escena, ya que me ha tocado el tema de gestor y que justamente el reconocimiento de esta mañana corresponde más a mi trabajo como gestor, me gustaría comentar que pues, en Guayaquil el trabajo de la gestión independiente se lo debemos a mucha gente, como por ejemplo hay toda una movida teatral acá. La movida teatral no se hace solamente desde un solo grupo, sino desde toda la gente, todos los colectivos que están acá, y tengo que mencionarlos porque me parece que es lo coherente, lo justo, y estamos hablando de Espacio Muégano, que también tiene su espacio, actualmente tiene su lugar, también gestionado desde el municipio de Guayaquil. Está Teatro Aragua, que es un colectivo vigente que tiene también sus propios modelos de gestión. Está el Teatro Ensayo Gestus, está Ubriaco, está el Teatro Experimental Guayaquil. Y bueno, y tenemos que hablar después de temas del trabajo de los bailarines, que trabajan muchísimo. La danza contemporánea mueve la danza en Guayaquil como género y como proyectos. Incluso la escuela de la Universidad de las Artes es una escuela ligada a los conceptos contemporáneos. Y así hay un ejército de gente haciendo danza en academias independientes, privadas, y creo que desde allí ya podríamos pensar un poco cómo es que la gestión independiente, la movida independiente es la que ha movilizado un poco la cuestión. A mí me ha correspondido un poco estar en los dos ángulos, en las dos caras de la moneda, un poco en la gestión desde los festivales y otro tanto en la dirección y la creación desde Zona Escena. Como tú mencionaste antes, yo a Sarao ingresé en el año 90, en el año 89 me relacioné con Lucho y Moicay artísticamente, y en el año 90 fundamos Sarao en Guayaquil y permanecí en ese grupo hasta el año 2009, pero desde el año 95 tomé un poco la codirección, la presidencia de la Asociación Cultural Sarao, y en ese camino se construyó la sala de la vieja Kennedy, que hoy está cerrada, lamentablemente, y en el año 97 aproximadamente, después de una experiencia interesante en la Casa de Cultura cuando estuve de docente allí, que fue en el año 1993, que se generó una huelga tremenda a nivel sindical, se cerró la institución, y fue que la escuela de danza de ese momento, que estaba dedicada a la formación de danza contemporánea, generó espontáneamente un festival que se llamó Fragmentos de Junio, porque se generó, duró como 3 meses, pero que lo que hacíamos era que la escuela, los bailarines y la gente que estaba allí comenzó a bailar o sea, nos quedamos con las llaves y la escuela se mantuvo abierta, y durante todo ese tiempo bailábamos cada noche, y a eso se nos juntó gente de todas partes del país, gente que visitaba la ciudad, grupos de música de jazz, pues de teatro, y hasta se hicieron exposiciones pictóricas ahí mismo. Entonces, se hizo un festival espontáneo, y esa fue como la génesis del FIARTES, que se lo generó después en el 2000, en 1997, y en el 2003 retomé Fragmentos de Junio porque era necesario crear un espacio para la danza. Esto es importante porque en Guayaquil no había modelos de gestión entonces, y no teníamos la oportunidad como de movilizar a la actividad teatral escénica que se generaba en el país. El manager casi que no había visitado Guayaquil. Patricio estuvo en Guayaquil por primera vez con nosotros, justo en Sarao, con Contra el Viento. La Trinchera, grupos emblemáticos, grupos de mucha importancia, no se movían por Guayaquil porque no había quien movilice toda esa cuestión desde la gestión, y fue como entre la necesidad de que la sala de Sarao, que se había construido en el año 95, pueda tener actividad, y la gestión y la movilización de grupos a la ciudad, ya ha sido fundamental, y desde entonces el festival actualmente va a cumplir 24 años, y pues y el Fragmentos va a cumplir 20 años el próximo año. Entonces, ha sido como muy necesario todo eso, muy importante, pero nada de eso habría sido posible sin la participación conjunta, potente, de todos los grupos independientes que en su momento, sobre todo, participaban del festival sin honorarios. Participaban más bien como a la taquilla, porque lo que habíamos conseguido era el Hotel Guayaquil, la comida y hospedaje, y pues era un poco como eran los espacios nacientes de la gestión, de una gestión que además yo no la estudié en la universidad, sino que fue generada desde la necesidad de producir, que es lo que hemos venido haciendo, antes de que exista Ministerio de Cultura, antes de que exista
IFAIC, IPSIT y todo lo que conocemos ahora como institucionalidad. Incluso la Casa de la Cultura que ya existía, lamentablemente, tengo que decirlo, era un espacio burocrático que desafortunadamente sigue siendo eso en este momento. Y, por ejemplo, a mí me preocupa profundamente que lo que suceda, que los recursos que se generan para la institución sirvan para pagar empleados desde la burocracia y que no se pueda desde ahí movilizar y gestionar cultura, arte. No se pueda producir arte, no se pueda producir todo. Entonces son como espacios cerrados, casi como mausoleos. Yo hablo de Guayaquil, que es donde, un poco donde está, donde me pertenezco, y veo la biblioteca cerrada desde antes de la pandemia. No es solamente la problemática de la pandemia, es una cuestión que viene siendo ya un problema de la raíz de la institución, porque a mi modo de ver, y puede sonar muy radical y duro, yo creo que la Casa de la Cultura debe cerrarse y debe reestructurarse, reformarse en sus cimientos totalmente y pensar de qué manera puede operar de manera más ejecutiva para que todas las áreas, museos, bibliotecas y las áreas de artes escénicas, todas las zonas puedan de algún modo o ser tomadas por los artistas y por personas que sean capaces de movilizar recursos autónomos o que los recursos se puedan generar en esas distintas diferencias instancias. Porque así como está, hay empleados que van todos los días y no trabajan y cobran. Entonces, tú les pides ayuda y no quieren colaborar, no participan. O sea, experiencias gravísimas que yo he tenido con gente que incluso teniendo un sueldo quieren que se les pague extra por ayudarte a hacer algo dentro del teatro, ¿no? Entonces, es algo que está viciado, que está gastado, que está podrido y que necesita concretamente una reingeniería a nivel de pensamiento, a nivel humano, a nivel de políticas públicas, porque la institución vive de fondos que los generamos todos. Y entonces ese dinero, esos recursos que ingresan a los núcleos están destinados para sostener una burocracia que es improductiva. Entonces, mi preocupación institucional va por ese lado. Y yo creo que a Patricia antes se refería a cómo el teatro ha sobrevivido en la pandemia. Sí, ha sobrevivido porque los actores somos vivos, porque de verdad coincido con él, no son los espacios los que determinan, porque Sarao cerró su casa, pero Sarao sigue estando, sigue produciendo, sigue haciendo obras, Lucho sigue dirigiendo. Entonces, Sarao no fue solamente el lugar donde en algún momento determinado tenía su propio espacio de escuela o de gestión o de difusión. Sarao allí hay una filosofía de trabajo, hay un grupo de gente que estuvo trabajando por mucho tiempo. Yo en el 2009 decidí tomar mi camino y hacer eso en escena, que es por la razón por la que estoy aquí, continuar con los proyectos de festivales y continuar con un proceso de grupo en laboratorio que sigue creciendo, sigue evolucionando, sigue siendo un espacio de desarrollo y de investigación. Entonces yo pienso que la pandemia nos ha dado muchas luces en muchos sentidos. Creo que nos ha permitido de algún modo reconocer que la comunicación es muy importante, que la cuestión virtual nos quede como experiencia, porque el teatro no va a poder sobrevivir a la virtualidad. De hecho, ya no sobrevivió a eso. Sin embargo, fuimos los artistas los que sostuvimos esto por encima de todo, porque haciendo un gremio completamente desatendido hasta hoy, nunca dejamos de trabajar. Estuvimos todo el tiempo vigentes, ya sea en las redes, en los canales virtuales, produciendo, reinventando cosas para el momento, pero el teatro se hace en el teatro. Y yo creo que esa sobrevivencia de la que se refería Patricio antes, sobre las pandemias y las dictaduras y todos los desastres anteriores, y que el teatro aún sigue vivo, esta pandemia no nos va a matar. Así es que lo que yo pienso es que estamos listos para arrancar, para seguir adelante, y sí pienso, tomando también tus palabras, Pepe, que hace falta una mirada mucho más completa, mucho más objetiva y mucho más honesta y justa de la institución cultural para tomar en consideración qué es lo que está haciendo la gestión independiente, que somos los que hemos creado la cultura antes de que ellos existan. Gracias por tus palabras, Jorge. Es muy importante escuchar justamente y ser contundentes en las opiniones. Esto de aquí no es algo que nos lo estamos inventando ahora, son conversaciones que dentro de los grupos de teatro, dentro de los grupos, cuando uno quiere hacer un trabajo independiente, actualmente yo no hago un trabajo independiente como tal, pero en el momento cuando yo lo hice,
palpé muchos años de hambre, de necesidad y en los que mi familia tenía que sostenerme porque pues no había de otra y había que aguantársela. Y claro, en algún momento estoy un poco peor, pero vamos, que yo creo y sigo continuando, sigo con ese pensamiento de que siempre nos tenemos que cuestionar absolutamente todo lo que hacemos. Siempre los artistas nos cuestionamos nuestro arte, nuestro trabajo para perfeccionarlo. Pues también la institución tenemos que cuestionar, pues también la institucionalidad, también la cultura, y eso es algo normal, es normalizar los cambios y normalizar las cosas que tienen. Yo creo que has tocado puntos muy, muy interesantes que luego van a ser interesantes dentro del debate. Y eso, pues gracias Jorge. Voy a darle el paso a continuación a María para luego poder realizar el feedback. Hay algunas preguntas del público también que y comentarios que los vamos a compartir una vez terminada la intervención de María. Y bueno, para mí es un placer tener a este personaje cuencano dentro de este conversatorio. Ha estado aquí en el núcleo hace algunos años, tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar con ella. Ella es licenciada en arte teatral por la Universidad de la SUAY y magíster en políticas culturales y gestión de las artes por la Universidad de las Artes. Desde hace 10 años trabaja en el teatro, en la danza, en la ópera, en diferentes áreas: actuación, dirección, diseño escénico, producción. Ha desarrollado 5 giras nacionales, llevando sus producciones a las 24 provincias del Ecuador, y ha realizado coproducciones con compañías internacionales. Dirigido producciones operísticas para el Conservatorio Nacional José María Rodríguez y la Orquesta Sinfónica de Cuenca, y ha tomado talleres, capacitaciones, seminarios y congresos dentro del país y fuera, en Chile, Cuba y Brasil. María, buenas tardes, saludos desde Babahoyo. Muy buenas tardes, saludos también, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por generar estos espacios. Muy grato para mí compartir con grandes como Patricio y Jorge, poder alimentarme de sus experiencias y sus pensamientos. Bueno, para mi intervención he decidido separar en 3 temáticas la exposición: un poco lo que es teatro deconstructivo a nivel artístico, teatro deconstructivo a nivel de gestión cultural, y una parte que más viene a ser una reflexión sobre la gestión y las políticas culturales. Quisiera aclarar que estas reflexiones son prepandémicas, porque no quisiera hacer afirmaciones aún cuando me estoy ubicando y digiriendo estas nuevas realidades. Bueno, Teatro Deconstructivo nace en el 2014 a partir de ser beneficiada de unos fondos concursables de la Municipalidad de Cuenca, con lo que desarrollo mi primera obra. Esta experiencia no solo rica a nivel creativo, sino también me brinda la motivación para desarrollar un proyecto. Cabe mencionar que Teatro Deconstructivo no es una compañía y no es un grupo, sino es un proyecto que se enfoca, por un lado, a la investigación artística y por otro lado, a la gestión y la articulación con la sociedad, con empresas públicas, privadas, con el compromiso, el deber, en realidad, del desarrollo de las culturas y las artes. Con respecto a lo que va el enfoque artístico, Teatro Deconstructivo es un proyecto que indaga por distintas técnicas y lenguajes estéticos, con la característica de que en cada montaje he trabajado con diferentes grupos, diferente personal artístico, diferentes directores, escenógrafos, dramaturgos, músicos, diseñadores escénicos, entre otros, transformando al proyecto como una escuela que está enfocada al desarrollo profesional y obviamente un desarrollo enriquecido por las distintas indagaciones artísticas. He podido desarrollar diferentes obras para traer algunos nombres con la gente que he podido trabajar. He tenido las direcciones de Francisco Aguirre, Mabel Petrov, Jaime Garrido, y también he podido hacer coproducciones como por ejemplo La Niña de las Caracolas con Teatro Caminantes de Quito, y La que hubiera amado tanto con Redac Teatro, proyecto que se desarrolla en Guadalajara, México. Y últimamente, que a propósito de mi acercamiento con la ópera, también he podido hacer indagaciones en la música clásica, desarrollando performance con composiciones de Benjamin Britten, Said Sainz. Ahora, en lo que es la gestión cultural, el principal compromiso que hemos tenido como Teatro Deconstructivo es la descentralización del quehacer escénico. Con las distintas producciones he tenido la
oportunidad de presentarme en las 24 provincias del país, en sus respectivas capitales y en algunos casos también en parroquias rurales. Dentro de las políticas que envuelve el proyecto es la política de democratización de la cultura, que se basa en el principio de redistribuir y hacer accesibles a la mayoría a determinados bienes, productos y servicios culturales. En esta parte creo oportuno, a manera de memorias, narrar cómo se han ido centrando las diferentes giras nacionales. Bueno, he desarrollado varias, pero voy a analizar 3, que en realidad han sido en cadena, porque cada una me ha dado experiencias para yo poder desarrollar mi gestión. En la primera producción, con La maldición de los zapatos rojos, la obra se realizó en una gira nacional de 5 provincias, 5 ciudades y 3 parroquias rurales. Para la producción de la gira solamente conté con el apoyo de la Casa de la Cultura Nacional, ojo, en Quito, y ellos solo me ayudaron con el tema publicitario, afiches y postales. El resto de rubros se cubrirían con la taquilla conseguida en cada espacio. Si bien la actividad representaría un reto, gracias a la perseverancia y a la decisión de riesgo también, porque creo que el quehacer teatral es una decisión de riesgo, ¿sí? Representaría esta gira una de las experiencias más enriquecedoras. Me parece importante mencionar que la ganancia principal sí fue en experiencia, en aprendizaje, no solamente creativo, sí, el hecho de lo que te brinda una gira, no poder estar con diferentes públicos, sino también hubo una ganancia económica. Sí, muy poco, pero hubo. Sí, o sea, no es utópico pensar de que desde la independencia se puede generar recursos económicos. Para la segunda producción, con Venus Atrapa Moscas, realizaría una gira por 7 ciudades y 2 parroquias rurales. En esta producción volvería a conseguir el apoyo de la Casa de la Cultura Nacional, igual con material publicitario, un auspicio del municipio de Cuenca, viáticos con el Ministerio de Defensa, venta directa de funciones y la coproducción con espacios por donde realizaría las funciones. Igual, esto, o sea, cómo yo llego a las instituciones un poco también por lo que ya vine sembrando, por lo que vine luchando, por lo que vine y ya se podría decir que se cosechó gran parte de la experiencia es con Dionisia, adaptación poética antisocial de Taxidermia, con la que realicé una gira por 8 ciudades y 3 parroquias rurales. En la producción de la gira se trabajaría con una estrategia totalmente diferente. Ahí ya conseguí auspicio de la Municipalidad de Cuenca, se realizó ventas directas de funciones y además oferté un producto más y es donde pude tener la oportunidad de estar en Los Ríos, ya que pude generar talleres de introducción a las artes escénicas, sobre todo enfocado a jóvenes o a grupos de atención cultural. Los talleres se realizaron de manera gratuita, al igual que las funciones. Sin embargo, se usó la modalidad de aporte voluntario al final de cada función, con el objetivo de fomentar la responsabilidad por parte de las audiencias, creando la noción de que las artes no son gratis. He considerado importante tomar en cuenta esta manera de repensar la actividad cultural porque demuestra que puede ser sostenible y se puede trabajar en conjunto con distintas instituciones y con el público en general, haciendo realce de que las instituciones públicas y privadas son importantes para el fomento de las artes y la cultura, pero no son los únicos regentes del desarrollo de políticas o el impulso de la actividad creativa. También contamos con los actores culturales en que su día a día pueden impulsar el progreso y que el hecho de realizar actividad artística ante todo es una posición política, como creo que pudimos visibilizar con las experiencias tanto de Patricia como de Jorge. Bien, con lo que respecta al contexto en que se desarrolla este conversatorio y mantener la idea de lo que significa para mí el trabajo de la descentralización, podría aportar que si bien es difícil que en nuestro medio los grupos y las distintas expresiones artísticas apunten a la circulación de los servicios artísticos por un lado, pero también puede ser un problema interno, nuclear, donde los mismos procesos no visibilizan de que es posible generar este tipo de procesos
a veces tienen miedo a costos, o he llegado a tener comentarios que me dicen, no, es que hay sectores donde no hay público. Y ahí recordaba mucho, recuerdo estas palabras que decía Patricio, ¿no? Nosotros en vez de ir de las afueras al centro, fuimos del centro a las afueras a buscar ese público. Y yo ahí comparto también para teatro deconstructivo, para mí cada ser humano es un público latente. Cuando teatro deconstructivo habla de procesos, también no solo se refiere a un proceso de profesionalización escénica a nivel artístico y creativo, también apunta a un proceso de gestión. La gestión sin proceso se queda prisionera de lo cotidiano, de lo lineal. Cuando se ha trabajado con distintas instituciones públicas y privadas o grupos sociales, siempre se llega con una propuesta de gestión a largo plazo, no como una demanda, sino como un cogestor de intervención social y responsabilidad cultural. No se puede negar, aunque tan valiante, los procesos culturales en Ecuador han servido para llegar a un punto de partida, donde la gestión cultural realmente entra en una dinámica de vigorizar las capacidades culturales. Probablemente hay una percepción de que, a pesar casi ha pasado ya un siglo de las estructuraciones, de las políticas, de las leyes, está en el discurso estatal, existen muchas aristas vacías que no han potencializado las posibilidades del país. Estas aristas, si bien no lo han atrasado, sí lo han estancado. A pesar de que se ha podido contar con el apoyo gubernamental, sí, en mi caso en las giras, por ejemplo, no me puedo hacer la ciega de que no hay una conciencia a nivel institucional de la suficiente importancia para el desarrollo de las artes y la cultura, el hecho de la difusión y descentralización de las expresiones artísticas. Ahora, ¿cómo llegamos a seducir a este público? ¿Cómo podemos generar el interés y la captación de nuevas audiencias? Utilizando los nuevos medios o nuevas estrategias que rigen el mundo social, hoy en día es uno de los mayores retos con los que se tienen que enfrentar los gestores a la hora de proyectar sus propuestas. Las limitaciones mentales y burocráticas son problemas que se deben solucionar a primera instancia para poder paso a las soluciones necesarias frente a todo el sistema regente que pone muchas veces trabas reales, técnicas y estructurales. Por ejemplo, con respecto al RUA, se creó como un mecanismo de identificación de los gestores y actores culturales, pero no debería presentarse como un mecanismo de control burocrático que nos vimos enfrentados en los últimos fondos. El RUAG era el dolor de cabeza de todos los gestores. El Estado no termina de cumplir un papel articulador entre las distintas instituciones y empresas, y por otra no existe una estructura de financiamiento funcional, ni los mecanismos jurídicos que permitan una institucionalización sólida de las entidades culturales. Por poner un ejemplo, en mi ciudad no existe la figura legal de centro cultural. O eres bar, o eres restaurante, o eres café. Y es muy triste porque los centros culturales no solo son espacios donde se puede visibilizar las expresiones artísticas, sino son espacios ricos de pensamiento y generadores de identidad. Las políticas no pueden ser cuentos para dormir. Por ejemplo, con los fondos concursables que son de vital importancia para el desarrollo creativo, es una estrategia a medias, o como yo suelo decir, la gestión para la foto, ya que no existe un análisis real del impacto o resultados de dichas ayudas dejan o impulsan a largo plazo. El Estado debe ser el principal rector del desarrollo de políticas culturales y públicas. Sin embargo, en nuestro medio la carencia de políticas que trasciendan del papel, ojo, porque lindas las leyes, lindas los discursos, pero no salen del papel. No se genera una articulación real con los contextos locales. Y la aplicación es muy limitada y muchas veces incluso clientelista. Los actores culturales aquí es donde deben ver el reto como una oportunidad. Los que accionen a procesos de gestión y difusión, que propicien las herramientas para apropiarse de los espacios, de las actividades culturales y que protagonicen las expresiones artísticas, creando públicos para de esta forma asegurar la sostenibilidad. Hay que ser conscientes que las diferencias de apropiación de la cultura tienen su origen en las desigualdades socioeconómicas y en la diversa formación de hábitos y gustos de distintos sectores. La capacidad de apropiarse y disfrutar bienes culturales no se cambian mediante acciones de campaña publicitaria o reducción en los costos de taquilla, fondos, sino a través de programas sistemáticos que intervengan todas las estructuras y sus desigualdades, tanto económicas como culturales.
Para terminar, una reflexión que me vino escuchando a Patricio es que el teatro ha sobrevivido a guerras, a pandemias, a crisis, etc. Y me vino una conversación con mi hermana porque hablábamos del apoyo del municipio. Le decía, tranquila, porque en realidad yo he trabajado con diferentes, o sea, he seguido haciendo teatro con diferentes gobiernos, he seguido haciendo teatro con distintas administraciones municipales. Yo soy la que sigue haciendo mi actividad. Ellos ya se han ido. Gracias. Y es maravilloso porque los artistas son los que al final continúan haciéndolo, continuamos haciéndolos, que no nos rendimos, que buscamos las formas, ya sea como profesor, como tallerista, como lo que sea. Recuerdo que alguien me contaba en España una experiencia así. Acá también nos toca duro y nos toca trabajar en el arte, pero también a mitad del tiempo ser camareros o trabajar o tener dos trabajos. En la pandemia no es que no ha habido artista, que no es que no hemos tenido crisis, es que siempre hemos tenido dos trabajos, siempre hemos tenido una opción B para poder alimentarnos o para poder comer. Digo yo, qué será de la gente que tiene familia? Digo, no soy papá todavía, pero no me imagino. Y digo, está genial, está bien. Y ahora estoy últimamente siguiendo mucho el tema político del país y veo que se están moviendo los agricultores, veo que se están moviendo la parte de la educación, se está moviendo la salud, están haciendo un llamado de atención. Está bien y tiene que hacerse un llamado de atención los actores culturales. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos sido los que estamos con la voz callada y los que nos hemos hecho a un ladito y hemos visto cómo sobrevivir. Pero está muy claro que la política pública tiene que estar enfocada en ayudar directamente, económicamente al artista. Yo lo tengo de una forma personal bastante clara, porque tienes una política de debate que hay que hablar, lo que hay que cuestionar, lo que hay que decir las cosas como son, crudas, reales, a pelo, y es que el gobierno tiene que escuchar, y no solo es por este gobierno de acá, es por todos los gobiernos que han pasado, por las instituciones, porque como tú lo has dicho, María, los gobiernos pasan, las instituciones pasan, la gente se jubila y todo el mundo pasa. Los que se quedan haciendo siempre arte serán siempre, y tú verás que los teatreros, los artistas y los bailarines de tal ciudad lo siguen haciendo con apoyo o sin apoyo, pero siempre van a estar haciendo. Y eso es justamente lo que yo digo, es que tiene que a ese trabajo del artesano, un trabajo de 30 años de trayectoria, de 20 años de trayectoria, no puede ir por una ciudad de la mano en el país solo, tiene que ir con una ayuda y una mano que lo apoye como obligación, como parte de la educación, así como la educación se invierte para la educación, pues también hay que invertir para el arte como parte primordial. Antes de dar el paso a la palabra al ingeniero Julio, quiero leer algunos comentarios que hasta el momento han aparecido en las redes sociales. Y Olmedo Moncayo dice, solo se tiene que cumplir con lo que dice la ley. Luego viene Raymond Duque, que dice, ojo, que exigimos los independientes de los independientes, que resistimos con más dificultades que los independientes y que mantenemos viva la llama del teatro ecuatoriano con disciplina y trabajo, habiendo representado también al Ecuador en diversos festivales y encuentros internacionales que nos reconozca, que aunque no se nos reconozca o no se nos quiera conocer, vamos a los 20 años. Uña de Gato, Compañía Teatro, salud y alegría con todas y con todas. Luego la Totora Compañía nos dice, pues una pregunta al moderador, ¿a qué llamas grupos emblemáticos y por qué solo a ellos apoyar? Te cuento que hay grupos que tienen 40 años de trabajo permanente como no son emblemáticos, no hay apoyo. Sería importante también saber cómo se distribuyen los presupuestos estatales en la época de pandemia, quiénes accedieron y de qué manera. Son preguntas que van dentro del tema, por ello planteo. Gracias y felicitaciones por el conversatorio. Luego Raymond Duque dice, como grupos incluso hemos logrado un tejido cultural interesante brindando al público y a los artistas un festival internacional ya con 8 ediciones realizadas y la participación de grupos de Europa y Latinoamérica completamente con autogestión. Lali Marcos, ¿cuáles serían los medios para romper las brechas sociales, culturales? ¿Cuáles son los criterios de cada individuo y grupo? Depende del medio en el que se ha formado. Si la manera hasta ahora de llegar a la mayoría es respetar los intereses, componiendo guiones y obras populares, por ejemplo, los artistas más activos son esos. Pues
estas preguntas, estas inquietudes las podremos ir desarrollando en la siguiente parte, terminada la intervención del ingeniero Julio, y pues le doy paso ahorita a el ingeniero. Hola, Pepe. Perfecto. Hola, buenas tardes. Ya salude con todos. Quiero nuevamente agradecer a todos ustedes por estar aquí, tanto los compañeros panelistas como quienes están en las redes, visitándonos, siguiendo este conversatorio. Realmente, como lo he hecho en otras ocasiones, en otros conversatorios, lo que voy a hacer es un comentario acerca de lo que he escuchado y un aporte que quiero dar respecto a lo que se está planteando por parte de ustedes. Gracias por ese testimonio a Patricio, a Jorge y a María. Creo que son puntos de vista muy importantes sobre todo para los jóvenes, porque el propósito de estos conversatorios es para que los jóvenes aprendan, vean vías, vean caminos, para que nuestra institución vaya aprendiendo también, escuchando, cambiando. Eso es lo que somos, seres cambiantes. Cuando llegué a esta institución, una de las cosas que hablamos con nuestros compañeros, funcionarios, es precisamente que una de las tareas fundamentales de la institución es servir, ponernos a disposición de la ciudadanía y de los artistas para hacer efectivos los derechos culturales en la provincia. Creo que en estos años hemos aprendido, hemos avanzado. Creo, serán ellos los testigos fieles de que la gente cambió. La gente cambió, dejó de ser burócrata y empezó a ser más gestor cultural. Esa es una lucha diaria que se tiene, es una lucha diaria que hay que seguirla dando en todas las instituciones, como bien citaba Pepe, las instituciones, inclusive las de teatro, ¿sí? Después de unos años, desde el punto de vista administrativo, pueden llegar a anquilosarse, a enfriarse, a congelarse. Entonces, esto es una teoría permanente, del cambio permanente, de una transformación permanente en las instituciones, que pasa también por un cambio permanente en la mentalidad de las personas. Y creo que Pepe, en estos conversatorios hemos tratado de aprender de todos ustedes, ir aplicando eso que vamos aprendiendo y escuchando. El teatro es vida y el teatro son personas, que es un poco el mensaje que recibo de Patricio, ¿no? Las personas hacen el teatro, ¿no? El grupo ya se hace famoso, la empresa se hace famosa, el proyecto se hace famoso, pero realmente detrás de ellos son personas de carne y hueso, que tienen responsabilidades, pero también que tienen derechos. Yo creo que es importante trabajar estos temas. Algo ya se decía aquí, la gente que hace arte come, y hay unos que tienen hijos, ¿sí? Entonces creo que hay que trabajar un poco este aspecto, ¿sí? Trabajar el aspecto gremial, así como hay un sindicato de los trabajadores de la salud, un sindicato de trabajadores eléctricos, un sindicato de los maestros, creo que debe haber un sindicato, pero un sindicato, un gremio, ¿sí? Estoy hablando más allá de los emprendimientos, de las gestiones, de los proyectos, etcétera. Estoy hablando de grupos de personas que trabajan el tema de los derechos humanos, derechos de los trabajadores, derechos como trabajadores del arte y la cultura. Creo que es importante. El RUAC nació con esa idea fundamental. Yo estuve a los inicios de esa discusión. El RUAC nace con esa idea de un registro donde finalmente todos los que estén registrados puedan tener un seguro para los artistas, tener créditos en los bancos, etcétera, sobre todo en los bancos de fomento, y otra serie de posibilidades que puedan tener los que están registrados en el RUAC. Pero luego esto se convirtió en un requisito, como decía María, un requisito para esto, requisito para lo otro, e inclusive en estos 2 últimos años, en la pandemia,
se convirtió en requisito para excluir. O sea, el que no tenía el documento del RUAC era un artista independiente sin documento del RUAC, no podía ir a dar la serenata, ¿sí? de la madre o del padre, que era una oportunidad importante para muchos artistas para hacer algo de fondos para sobrevivir. Entonces, esa idea de ese RUAC original, ojalá la podamos discutir, debatir, profundizar, ¿sí? Ser parte del RUAC debería ser un privilegio, debería ser un derecho ganado por parte de los artistas y no un cortapisas para no acceder a determinados fondos o a determinados proyectos, etc. En la Casa de la Cultura de los Ríos y en otros núcleos decidimos que quienes sean parte del RUAC o no lo sean pueden ser parte de la Casa de la Cultura. Esta fue una discusión, una dicotomía, que si eres del RUAC o eres de la Casa o eres independiente. Quienes son del RUAC, quieren participar en la Casa, bienvenidos todos. O sea, creo que eso ahí hay que rediscutir el tema mismo de la ley de cultura. Una ley de cultura que en parte es inconstitucional, se maneja, ¿sí? Hemos pasado por muchos ministros, en este periodo. Entonces se maneja cuando me conviene este artículo que es inconstitucional, entonces mandémoslo abajo. Pero no se lo hace. O cuando me conviene este otro artículo, lo ponemos a favor de tal o cual político. Entonces eso no puede ser así. Hay que ir a una reforma profunda o a una transformación profunda de la ley de culturas, específicamente en lo que tiene que ver con la gestión y las políticas. La ley dice que el organismo rector es el Ministerio de Cultura y el organismo ejecutor de esas políticas es la Casa de la Cultura, dice la ley. Sin embargo, como ustedes les contan, el ministerio cuando quiere, gestionan ellos mismos, dan fondos ellos mismos, hacen seguimiento ellos mismos, etc. ¿Sí? Y la Casa muchas veces no tiene recursos. El año pasado nos quedamos sin recursos. No había recursos para nada, absolutamente para nada, en plena pandemia. Los artistas muriéndose de hambre, muriéndose del COVID y no había cómo. En el caso de la provincia de Los Ríos, se destinaron $10.000, irrisorios, $10.000, para apoyo a los artistas y gestores culturales. Y se lo hizo la gran mayoría de los beneficiarios de ese proyecto, que eran proyectos básicamente artísticos en todas las áreas. Sí, la gran mayoría eran artistas independientes. Cuando digo independientes, digo que no estaban registrados en el RUAC y tampoco eran miembros de la Casa de la Cultura. Se pudo lograr eso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la pandemia también nos dejó en evidencia que hay una desprotección total del sector cultural, de los actores, de los artistas, etc. Hay que organizarse, hay que capacitarse, hay que concientizarse en relación a los derechos, ¿sí? Y específicamente los derechos culturales. La gente tiene derecho a un espacio, a la diversión sana, a la formación, a la capacitación en lo que es arte y cultura. Los jóvenes, los niños, etc. Pero también ir al teatro, ¿sí? Ir al teatro. Pero resulta que en Babahoyo no hay teatro. Había una infraestructura vieja que aquí todo el mundo vinculado a la cultura dijo, bueno, el municipio va a hacer un gran teatro aquí, en un colegio viejísimo, emblemático. Finalmente terminó siendo un mercado, un centro comercial. O sea, la gente tiene que reclamar esos espacios como derecho, así como el derecho a todos los bienes y servicios, también los derechos de los artistas a vivir como personas y de vivir con un sueldo honorable, seguridad social, etc. Luego, finalmente, para no alargarme más, quiero decirles que sobre el tema de la infraestructura, pensar en que el teatro lo puede hacer uno mismo es muy difícil. Creo que una de las labores importantes en esta nueva ley que se recree, que se reforme, etcétera,
es precisamente pensar en dinero para infraestructura cultural. Así como nosotros pensamos en el desarrollo del país, si no son los choferes o no son los dueños de los vehículos los que hacen los carreteros, es el país. Son dinero, los fondos del Estado los que tienen que crear la estructura básica estratégica. Para mí creo que el sector cultural es estratégico. El sector cultural es un sector primario, es un sector esencial. En la pandemia lo demostró. Como ustedes bien decían, Patricio, María, compañeros, lo decían muy bien. Esto no se paró, la pandemia siguió, la dictadura viene, la gente no para, el arte no para. Por eso se dice que el arte es estratégico y esencial. Y por eso las instituciones del Estado tienen la obligación de hacer un gran teatro en cada parroquia, un gran teatro en cada cantón, etc. Aquí no tenemos teatro en la provincia de Los Ríos. Una provincia de 900.000 habitantes con una gran producción agropecuaria, etc. Y que recibe por habitante alrededor de 23 centavos de dólar para cultura. Entonces, imagínense ustedes. Hay otras provincias que reciben $1, otros 3, otros 5, etc. En promedio. Me hablo de todo el promedio provincial, que está muy bien, está muy bien. Pero ¿por qué unos recibimos más, otros recibimos menos? Y ese es otro punto que tenemos que atacar, las inequidades y el centralismo en el sector cultural. Ya no me alargo más, Pepe. Listo. Nuestra solidaridad con los compañeros artistas. Gracias por el testimonio, gracias por ese trabajo de ustedes y enseñarnos a que el arte y la cultura son realmente fundamentales. Decía un compañero en algún momento que ya estaba bastante mayor y la abuelita le decía, ¿y tú cuándo empiezas a trabajar? ¿No? Y era un amigo dedicado al teatro, ¿no? Ponte a trabajar, ¿cuándo empiezas a trabajar? Un compañero envejecido en el arte, en el teatro, y recibió esta pregunta, por decirlo de alguna manera, de la señora. En todo caso, de nuestra parte, sigan trabajando, compañeros, ese trabajo es esencial para nosotros. Y estamos aquí para colaborar y seguir apuntalando el proyecto que ustedes definan como gestores y actores culturales. Gracias por escucharme. Gracias, ingeniero Julio. Yo creo que el día que en un conversatorio, pero ya no con 3 artistas, sino con todos los artistas independientes del país, se sienten los ministerios, las instituciones y empiecen a crear, reformar y a cambiar, ese día pues yo creo que ganarán los artistas, ganará la cultura, ganará el arte y ya no seguiremos resistiendo solos, sino se resistirá ya todo el país. Es increíble, ayer una periodista preguntaba justamente ahorita lo de Richard Garbaz, que se puso como todo el boom. Sí, Richard Garbaz es la cara visible del deporte, de la realidad del deporte, y de la realidad de la cultura, la realidad del arte. ¿Cuánto estamos invirtiendo realmente en? Y hay que cuestionarse una vez más. Voy a leer unos comentarios más de Jaime Sotomayor. Dice: saludos desde el Centro Cultural de Vinces y de nuestra agrupación teatral. Vamos por más, a través de la autogestión seguimos firmes. Lali Marcos: el RUAC aplana las referencias de los artistas registrados, quedan todos neutralizados en un mismo formato. No se denuncian lo suficiente los proyectos en los que se invierte el presupuesto sin criterios adecuados. Ok, alguna vez, cuando llevo creo que unos 3 años trabajando en el sector público y alguna vez me decían, es que tú eres artista, tú no entiendes el proceso, tú tienes que aprender a. Y luego, claro, uno como nuevo piensa que es eso. Y luego hace unas semanas hacía el análisis con una compañera artista que respeto mucho de Guayaquil, Cindy Rangel, y decía, es que o nosotros nos adaptamos a la institución o la institución se adapta al artista. Porque ojo, que tenemos artistas que se preparan actualmente en gestión cultural, que se especializan en gestión cultural. Hemos tenido la oportunidad de hablar con gente
que está haciendo estudios de doctorado, de PhD, que saben de cultura, qué es lo que tenemos que remover, qué es lo que falta, qué pasa en los festivales, quién está, cuántos festivales más nos faltan implementar, Patricio, Jorge, María, cuánta ayuda más para que el artista en el país, el artista independiente en la provincia de Los Ríos, deje de morirse de hambre, deje de tener a su arte como segunda cosa y la tenga por lo menos 50-50. Yo creo que actualmente en el país, no sé con datos específicos, pero sí que le estamos pasando mal, sí que tendríamos que salir a la calle, sí que tendríamos que hacer una revolución como la que hicieron los agricultores. Y nada, voy a dar el paso ahorita a esta conversación. Quizá Jorge, Patricio, algo que acotar a todo lo que han dicho el resto de maestros, algo más. Hay muchísimas ideas que se vienen, que se ponen a la mesa, pero yo creo que es importante ponernos en crisis para a partir de eso decir, ok, vamos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal, carajo? Yo les voy a pedir, por favor, que me permitan exponer algo que me está dando la vuelta cuando escuchaba la claridad, la agudeza de la participación de Jorge, el entusiasmo, las certezas acumuladas en la experiencia de María. Yo me recordaba a mí mismo eh, en una participación, en un evento que tuve, en el que afirmaba que siempre ha sido la incertidumbre una bandera en, en nuestra existencia y el hábitat es la esperanza. Pero eh, cuando yo hablo y yo pido mil disculpas a los compañeros, a los artistas, a los colegas, eh, yo hablo desde la acción y desde lo que he vivido, cuando acepto participar en estas invitaciones, no me atrevo a ser la voz de nadie, ni de los independientes, ni los independientes de los independientes, ni de los emblemáticos, ni de los invisibles como mi grupo y yo. Eh, no me queda más remedio que admitir que después de tantos años hay un lugar en el mundo desde donde yo me paro, un lugar precario, un lugar que hoy es mucho más precario que nunca, y desde ahí miro el oficio, miro el hacer, y tengo que aceptar y reconocer que hay una relación de mucha mezquindad. Yo al final de mi exposición anterior usé una analogía que parece que no pegó tanto, que era la de la fiesta de barrio, y donde hay unos que son bien mucos, pero quieren entrar. El Estado es el más mezquino y roñoso de los vecinos. Quiere ir a la fiesta, pero no pone nada. No pone nada. Pero van, y son los que van con más pose, porque llegan en carros. Eh, los medios de comunicación también son vecinos roñosos, porque no dan una línea, porque no hay espacio para el arte, para el pensamiento, para la cultura. Cada vez se reducen los espacios que cuando yo era muy joven había una página cultural, ahora hay una línea cultural en los periódicos y en las televisiones. Bueno, yo desde hace mucho tiempo no consumo televisión porque vivo en un lugar en el campo donde no hay señal, pero yo sé que no hay 16 segundos al año en el que un noticiero se dedique al arte, pero está ahí, ¿no? Todos hablamos del arte. Yo he tenido la locura de ver un programa de farándula en donde una chica que le entrevistaban decía que ella agradecía su carrera de actriz a su cirujano plástico. Yo me estaba volviendo loco. ¿Cómo es posible? Por favor, pero mis compañeras trabajan todos los días de su vida en un espacio que nosotros llamamos de laboratorio, con su cuerpo, con su voz. Hemos sido, yo creo, que demasiado, no lo sé, apasionados, enloquecidos. Yo no sé de gestión cultural,
Cuando yo hablo cuando escucho gestión cultural, me acuerdo de los Schwartz en la época de los antropólogos. Yo siento que los gestores culturales vienen a vernos los dientes. Yo no sé eso. Yo quiero tener el derecho de ser un creador y un pensador y un maestro del teatro. Yo no sé cómo hacer. Yo fui invitado a organizar artísticamente un evento, de programarlo, de pensarlo a nivel artístico, y un evento en donde pareciera que lo más importante era defenestrarlo, verlo morir. Yo he visto en el medio artístico levantar la bandera de la muerte del otro. En Quito había un festival importante que lo organizaba una actriz. Más allá de sus cualidades personales, el FITEQ fue un evento muy importante para la ciudad a inicios de este milenio. Y sin embargo, fue una bandera de los artistas acá, supongo, no sé, él que murió para siempre. Lo logramos, le quitamos del festival a esta actriz, pero ya no hay más. Yo siento que hay demasiada mezquindad. Pero miren una cosa, ¿cómo puede ser posible que si pensamos en este Sistema Nacional de Cultura, en donde hay secretarías de cultura en casi todos los cantones del Ecuador, donde hay Casa de la Cultura, donde hay Ministerio de Cultura, donde hay direcciones de cultura en las provincias, y estamos hablando de cerca de 60,000 funcionarios públicos que cada mes reciben dinero público? 60,000, somos el país más culto del planeta. 60,000 funcionarios que reciben en nombre de la cultura dinero público cada mes. Y entiendo por esta cosa del RUAC, es que yo les pido que me disculpen. Lo que tengo frente de mí, el camino que se me presenta para delante mío es la vejez. Yo quiero caminar hacia allá y me salen con RUAC, no entiendo nada, no entiendo hostia, pero entiendo que a partir de eso, más o menos hay una cosa de 2,000 artistas escénicos, 60,000 funcionarios, 2,000 artistas escénicos. Entre los presupuestos del Ministerio de Cultura hay 40 millones de dólares anuales para gasto corriente, para salarios, para computadoras, hasta para el papel higiénico y los lápices, porque estos funcionarios no le ponen al país un esferográfico, se le acaban y mandan la solicitud para que me manden el esfero. Cuando en la sala de Contra el Viento se acababa un foco, teníamos que hacer colecta para poder cambiar un par 64 que se nos quemó, porque cuestan $50, no cuesta $2 sostener una sala de teatro. ¿Cómo puede ser posible que haya 40 millones de dólares y haya 2 millones y se los ostente como una bandera, que se convoca a fondos concursables? Esos otros 40 millones no se hablan, y son salarios y décimo no sé qué, y el Día del Trabajador de la Cultura, y el edificio y computadora para cada uno, y pisos de escritorios pagados con recursos de los ecuatorianos. Como decía María, no sé, es papel, no sale del papel, informes de informes. Yo no sé, óigame, todos los informes que tienen estos funcionarios. Yo quiero pensar que hay que hacer un cambio. Yo no soy de las personas que cree que la relación entre el Estado y el artista es de paternalismo. No creo. Pero hay que mirar experiencias importantes en el mundo, como la francesa, como la cubana, la relación entre el artista como ser humano y el Estado. Que no haya... Es tan roñoso que cuando tú recibes $2,000, $3,000, tienes que poner seguros de fiel cumplimiento, tienes que mandar unos informes, tienes que esperar 5 o 6 meses para que te suelten el kushki. Esto es terrible, es una relación en la que el Estado ve a sus ciudadanos como pillos. A los pobres artistas les sueltas $2 o sea, a mí me dan, si alguna vez me gano un fondo concursable, me dan $2,000, me voy a fugar a Miami. No, por favor, seamos serios en la relación Estado-artista.
todo esto que estoy hablando con mucha pasión y todo, es algo de que yo he venido reflexionando, son 40 años que yo estoy dedicado a esto. Yo he mirado como Jorge exponía, he pasado de escritorio en escritorio y todo el mundo me palmeaba en el hombro y me decía, no, sí, yo te entiendo de lo que hablas, porque yo también hice teatro, yo hice de Blancanieves en el colegio. Óyeme, 40 años de trabajar todos los días de mi vida, de escribir, de pensar, de formar, de desarrollar una propuesta técnica para el arte del actor. Óyeme, todo se borró de un plumazo. El funcionario y yo estábamos en el mismo costal porque él también hizo teatro. Todo esto hay que revisar. Tú planteaste, Pepe, muchos temas y es muy difícil plantearlo de una manera sesuda, inteligente, en un espacio como este. Por eso yo les pido 1000 disculpas, la falta de inteligencia y la falta de sesos y que mi exposición sea apasionada. Pero si no se produce una transformación radical en la que la mirada que tiene el Estado hacia sus artistas tiene que ser una mirada, por favor, es que no podemos estar parados en las dos orillas del río. Tenemos que aprender a hacer el río. ¿Qué tal? El burócrata acá, el artista acá, mirándose al otro lado, cuando podemos fundirnos con el río y llevarnos por la corriente, transformando, modificando, reinventando cada vez. Cuando uno inicia una creación artística, yo no tengo el punto de llegada claro. Yo voy transformando, interviniendo materiales. Los espectáculos de Contra el Viento nos toma 2, 3 años elaborarlos y después de que los estrenamos los seguimos transformando. ¿A qué hora vamos a tener nosotros tiempo de establecer una relación sesuda, del ROAC, de los proyectos? Por favor, por $50 que te sueltan, tienes que escribir 15,000 páginas y el efecto, que además es mentira. Yo he visto dineros que ha sacado el IFAIC, que han recibido chicos o gentes que después abandonan el teatro, pero que son buenos en hacer proyectos y que dan 2 funciones. La Flor de la Choquiragua es un espectáculo que tiene 678 funciones en 14 años en repertorio y sigue en repertorio. Y la canción del Sicomoro y Por el Camino de una Estrella y Susurros en el Ático. Yo no puedo entender un actor que da 4 funciones, pero me pongo el letrero de soy actor, 4 o 5 funciones al año. Quiero creer que se puede establecer una relación en la que el Estado y el artista puedan abrazar, pueden establecer una alianza, tienen que convertirse en el río, tienen que fluir hacia el mar. Y en esa relación loca, con cascadas, con lagunas, abriéndose paso por entre peñascos, en esa relación ir construyendo algo que es fundamental, porque no estamos mirando. Cuando yo digo que el teatro son personas, no estoy hablando solamente de los artistas. El teatro es el encuentro entre el artista y el espectador. Ambos somos personas. Es ahí donde se realiza nuestro arte. Es ahí donde acontece nuestro arte. Todo lo demás de los papeles, los cuadros, público objetivo, cuántas mujeres, cuántos indígenas, cuántas personas con discapacidad, y cuando uno le van a dar $50 para una máscara, chuta, pero tengo que tener previsto un montón y además tengo que poner en contraparte, hipotecar a mi abuelita para poder ganarme un fondo que es indigno de lo humano. Y solo para terminar, y discúlpenme otra vez no salirme de esta cosa personal. Hace un rato yo decía que lo que tengo delante en mi vida es el tránsito a la vejez y es la constatación de que yo, en 40 años de teatro, no tengo seguro. Yo no me voy a pensionar, jubilar o como quiera que se llame. Yo nunca he tenido un ingreso fijo. Hemos tenido que inventar. Nosotros somos herederos de una fórmula que ya no funciona, que era el hipismo. De ahí fundamos Contra el Viento. Éramos los nietos, los hijos del hipismo, y entonces entraba algo y repartíamos, y creíamos en la idea de comunidad, y nos hemos mantenido como grupo. Las personas que conformamos Contra el Viento, María Belén, Vero, están 20 años conmigo.
Son trechos larguísimos de tiempo con el mismo núcleo de personas. Yo quiero pensar que lo que viene por delante no tenga que ser tan complicado como ha sido hasta ahora. Ojalá hayan cosas que nos alivien, que ya yo no tenga que ir a lidiar, a suplicar, oye, ya son 5 meses, loco, de la función, pagame, loco, ya paga, qué sé yo, que esas cosas cambien, que la relación sea de rectitud, que en la balanza, si yo tengo 40 millones para funcionarios, pues meto los 40 millones para artistas, que además la variedad es enorme. Y el tema de la visibilidad, yo digo que reclamaba que es importante contribuir de todas las formas a la visibilidad. Alguien preguntaba ahí, ¿y en nombre de quién? ¿Quiénes son emblemáticos? Yo creo que es una cosa muy oscura eso de lo emblemático. Contra el viento no solo no lo es, no solo porque si fuera, pues alguien nos llamaría, nos golpearía, dirían, vea, ustedes son emblemáticos, yo quiero aportarles. Hemos tenido que existir en la oscuridad, hemos tenido que aprender a caminar en medio de la niebla, sobre un suelo precario como las arenas movedizas. Y también ese alguien se preguntaba sobre quién recibe los fondos públicos. Yo no sé si hubo fondos públicos, no sé, ni siquiera tengo idea, pero yo me pongo a pensar en Contra el Viento y creo que antes de la pandemia no recibíamos, durante la pandemia no hemos recibido, y creemos que después de la pandemia algo puede pasar para que también haya recursos públicos, de manera que nuestros compañeros que han tenido que abandonar Contra el Viento, Mabe está ejerciendo el rol de docente, yo estoy ejerciendo el rol de docente, Verónica Falconi, que es una actriz maravillosa, hace masajes para levantar, para poder alimentar a nuestro hijo. El Esteban está haciendo unas cosas ahí en la mitad del mundo, de estos personajes de las leyendas, porque Contra el Viento está complicado, porque nosotros hemos vivido, hemos alimentado, hemos generado la existencia material de nuestras familias con lo que el grupo nos proveía. Este es un tiempo muy complicado. Creo que no hay que estar mirando demasiado quién es el emblemático, yo tengo más años, Claro. más bacán. Yo recuerdo lo que sucedió en Loja, tanta cosa que se dijo, tanta cosa falsa que se dijo. Ya es tiempo de que acabar con eso. Yo creo que sí, como decía Jorge, si yo entiendo el movimiento teatral de Guayaquil de 2021, es porque hay muégano, porque hay sarao, porque hay Aragua, y esos son nombres de grupos, porque además las personas que los configuran, ellos han empujado. Exacto. Qué generosidad, que ojalá se trascienda y que podamos entender que no es un problema de por qué le dan a él, que a quién le dieron, sino tal vez lo que decía Julio, tal vez sea el momento de lograr una posición. Tú mismo, Pepe, lo decías, hay voces ahí de los agricultores, de los maestros. Tal vez sea el momento de levantar una voz firme, pero colectiva, y decir ya, esto trasciende el tema de las legislaciones o el tema de los conceptos y análisis de posgraduados del arte escénico contemporáneo. Creo que trasciende eso y entra en un territorio en el que lo que se expone son las vidas y las existencias de hombres y mujeres que hacemos del arte escénico. Disculpen, Exacto. por favor, tanta pasión, pero a mí me gusta No, hablar de teatro no, no. así. A mí me encanta hablar de teatro así. Cuando hablan de fútbol, en cambio, soy calladito. No, para mí, Patricio, la pasión, quiero que, por eso era mi interés que Patricio, Jorge y María están aquí. Patricio es la cara visible del teatro, es el referente a nivel mundial del teatro ecuatoriano, no es un señor que está apasionado hablando, no, es la realidad y por eso era mi necesidad que Patricio Vallejo el día de hoy esté en este conversatorio, porque es necesario alar la oreja a las instituciones culturales, autocambiarnos, empezar por el cambio como ha hecho el ingeniero y eso, digo, voy a decir una cosa antes de pasarle una pequeña pregunta a Jorge.
todos los servidores públicos, sueldo básico, quizá, puede ser, y de ahí el resto haga hasta que pase la crisis, porque hay crisis, hay una crisis establecida y hay una crisis real. Planteemos eso, no sé, digo, es una locura se me ocurre ahorita. En Guayaquil 2012, 2011, no teníamos dónde ensayar, y ensayábamos en una escuelita de donde daba clases un profesor. Y hace poco tiempo, Zona Escena va a tener su espacio. Jorge, para mí, o sea, para todos los guayaquileños, para toda la gente que hemos conocido el trabajo de Zona Escena, decimos bravo, Zona Escena va a tener su casa. Su casa, yo lo entiendo, no soy tan empapado del tema, como regalo para el trabajo, como reconocimiento. Cuéntanos esa experiencia y a partir de eso, ¿cómo está la situación actual de ustedes con este sueño de la Casa Zona Escena? Que me parece lo más justo y lo que tendría que pasar con todos los grupos de teatro y grupos de artes escénicas de este país y con toda la gente referente como lo es Patricio y lo eres tú. Bien, creo que lo que Patricio hablaba, pues el desconocimiento, la inequidad y la falta de información que tienen las instituciones públicas en relación al tema cultural, a lo que sucede, a esa falta de una mirada clara a la gestión independiente, a los grupos. Y creo que Muégano y nosotros como Zona Escena y Estudio Pulsen, hemos gestionado espacios municipales, digo hemos gestionado porque de algún modo hemos sido nosotros los de la iniciativa para llegar hasta allí. Y creo que, que toca un poco eso, como reeducar o educar de algún modo en ese sentido a lo público, para que se entienda. Yo creo que hace falta que nosotros también nos visibilicemos de algún modo en ese sentido, porque definitivamente ni los gobiernos seccionales ni los gobiernos centrales están muy conscientes, aunque hayan todas las leyes, como decía María, están en el papel, en el papel, en el papel, y de ahí no pasan, y luego pasamos a los formularios de llenar a lo que Patricio se refería hace un rato. Bueno, ahora tenemos que llenar estadísticas y sondeos para saber cuántos gays entraron a la sala, cuántas personas negras, cuántas personas mestizas. Bueno, ¿y cómo me dedico a preguntar todo eso? ¿No? Entonces es como gravísimo porque te toca inventar. Honestamente, te toca llenar números y al azar, porque no puedes saber, ¿no? Entonces, es como terrible todo eso, pero bueno, el caso particular de la Casa Zona Escena es un proyecto grande de mucho tiempo, desde que yo salí de Sarao en el año 2009, yo en el año 2011 tuve mi reunión con el alcalde Nebot, en su casa, tuve la oportunidad de encontrar la ruta para llegar hasta él y proponer este proyecto. Y desde entonces he venido gestionando y parece que se hace realidad, ya está, de hecho tiene el nombre nuestro, se llama Casa de Teatro Zona Escena. Entonces, porque pues se escribió desde allí. Ahora, no es que sea la casa regalada, es un proyecto que sí, hay una inversión allí pública, hay una inversión del municipio de más de $500,000 para la reconstrucción de la casa que se hizo con una planificación que yo trabajé con los arquitectos desde su génesis para que los espacios tengan la lógica que corresponde a un espacio experimental en la sala y en todo lo demás, y un espacio incluso de sostenimiento, que es un espacio de local comercial abajo, que es una cafetería que pretende ser concesionada para que de algún modo genere fondos y recursos para que la sala no se muera por una taquilla insostenible de pronto, ¿no? Entonces es como ir pensando un poco en todas las posibilidades que puedan de algún modo, y tal vez por todas esas causas el proyecto tuvo acogida y tuvo su proceso que ahora está llegando al final vamos a tenerlo en concesión de comodato, no es que nos regalan el edificio, es un edificio que vamos a cuidar, significa que nos toca invertir en mantener eso en cuanto a luces, en cuanto a electricidad, agua potable, internet, toda la infraestructura y todos los empleados y todo lo que eso implique. O sea, de repente me despierto en la madrugada con un sobresalto y digo, ¿en qué me estoy metiendo? De nuevo, ¿no? Porque ya viví la experiencia, 20 años en Sarao administrando la sala. Entonces digo, de pronto vuelvo al cuento y le digo, bueno, de nuevo me estoy metiendo, pero esta vez no tengo que pagar una renta, pero tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar teléfono, internet, etcétera.
creo que hay que revisar cosas que tienen beneficios por ahí que podríamos trabajar desde la ley, desde los gremios, como por ejemplo que entiendo que los estadios no pagan electricidad, ¿cierto? Entonces, no sé cómo funciona eso, pero hay que ver de qué manera las instituciones públicas o los grupos independientes podemos acceder a una paralela de lo mismo que beneficie un poco la gestión, ya que el Estado no tiene esos símiles, esos paralelos colaboradores como los que mencionaba Patricio. Si hay 40 millones en inversión de sueldos y honorarios para empleados públicos, deberían haber 40 millones para los artistas, o sea, tiene sentido, ¿no? Entonces, así como tenemos inversión para fútbol, para esto, bueno, ¿por qué no hay inversión como para un Carapaz, ¿no? Carapaz se ha convertido como en una especie de simbología de aquello que se puede hacer desde la independencia, desde la autonomía, desde aquello que los artistas ya lo venimos haciendo por mucho tiempo y que es deportistas de esa talla, de ese calibre, que no tienen el nivel de popularidad que tiene el fútbol, pues han venido haciendo, ganando méritos y que ahora por ganar una medalla olímpica recién nos damos cuenta. Entonces es como que es el momento de... Oye, temas como estos con el arte se han venido dando, la trayectoria de Patricio, la trayectoria de un montón de artistas importantísimos de las artes escénicas y de mucho más, están allí como invisibilizadas. Hablábamos al principio del tema de que los medios de comunicación no se han ocupado precisamente de generar esto. Ahora que estuvimos en la entrega de la medalla, Melvin Hoyo se refería a que los medios de comunicación no han tenido la responsabilidad de visibilizar todo esto, porque por ahí lo que no resulta noticia es aquello que parece nuevo. O sea, cuando tú dices danza contemporánea, el comunicador se preguntará, ¿y qué rayos es eso? ¿No? O sea, una obra inédita, una obra de creación, de autor, cuando tú dices Alicia en el País de las Maravillas, wow, eso está bien, es éxito. Entonces, porque ya fue éxito en Broadway, ya fue éxito en Hollywood, entonces tiene ganado el marketing. Y ojo, que desde esa perspectiva tenemos que tener mucho cuidado con lo que se viene con la ley del mecenazgo y saber cómo van a invertir las empresas ese porcentaje que se viene en relación a cómo lo van a invertir en la publicidad o en auspicios, porque seguramente el gerente de marketing de la empresa va a pensar qué es lo que le va a generar un rebote a nivel comercial, que puede ser, por ejemplo, si yo me voy a inventar una obra de danza contemporánea que tiene un nivel de densidad especial porque es de autor y que es nuevo, original, de estreno, a él le va a parecer que es eso y que no va a ver y cómo va a gustar. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que discutir desde el tema de la inversión, desde el tema legal, desde el tema de cómo se están articulando, gestionando y configurando todos estos aparatos legales de las políticas públicas que tienen que estar conectados con la gestión independiente, que son al fin quienes estamos haciendo el arte en este país. Porque el resto, como decía María, la institución se termina, se agota, se jubilan, se van, les compran la renuncia a los empleados públicos y nosotros seguimos. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. No voy a decir nada más que Patricio, gracias por esas palabras. Jorge, gracias. Tengo que contar absolutamente desde mi punto de vista. Yo cuando ustedes hablan, mi corazón no sé, María, aquí por el tema de tiempo, que yo les he pedido de su valioso tiempo, 1 hora y media, vamos 1 hora 50, que nos puedes quizá acotar a todo esto, para luego dar el paso también y poder ir cerrando el conversatorio. Bien, muchas gracias. Muy valioso escucharles nuevamente a Patricio, a Jorge. Realmente, bueno, yo creo que soy como la más pollita y capaz por eso tengo mucha fe aún en el sistema. Quiero enterrarlo aún, pero yo apunto que la gestión, o sea, sí, yo creo que un artista sí debe ser gestor, no debe divorciarse de eso. Obviamente priorizando, o sea, saber cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros intereses y desde dónde queremos también hablar, desde dónde queremos abarcar. Para mí, como le había comentado al principio, Teatro Deconstructivo viene a ser un proyecto que quiere sobre todo vincularse también con la sociedad. Como lo dije en su momento, para mí cada ser humano es un público latente y tengo que llegar a él con responsabilidad, con amor, pero sobre todo con honestidad, ¿sí? Yo creo que también somos entes políticos en el sentido de que somos generadores de pensamiento, generadores de contenido y tenemos una responsabilidad gigante porque somos artistas escénicos y como decía Patricio, hablamos de las personas y el teatro existe solamente cuando tiene un público presente.
Entonces no podemos divorciarnos de ese público y también ser muy individualistas desde nuestra creación. Y algo también que quería decir es que hay que tener ojo, ¿no? Porque si bien nosotros sobrevivimos a las instituciones, sobrevivimos a las pandemias, a veces las instituciones tienen esa postura también cómoda al decir, bueno, con o sin nosotros ellos siguen haciendo, entonces acá no pasa nada si no hacemos nada. Y sí, o sea, sí, nosotros debemos ser conscientes para que eso nos dé la motivación y la energía para poder seguir trabajando, pero no para seguir permitiendo esa incapacidad de las instituciones de realmente obrar o trabajar en función de, sin paternalismos. No se trata de distribución de recursos, sino se trata de, bueno, cómo podemos impulsar, cómo podemos apoyar, ya lo que decía Patricio, este río, ¿no? Andar juntos, no me estás haciendo un favor, en lo más mínimo. Y probablemente yo tampoco te esté haciendo un favor. Aquí el favor, ni siquiera hay un favor, hay un beneficio social, punto. Entonces tenemos que andar en pos de ese beneficio social. Ok, eso, muchas gracias. Gracias María. Un poco yo quiero cerrar esta parte. A mí me calan muchas ideas, pero salas abiertas y servidores públicas al servicio de los grupos y de los artistas independientes. Totalmente, igualdad económica, sueldos, artistas versus los servidores públicos, la verdad. No hay nada más que, no hay nada más que esa verdad desde mi punto de vista. Ingeniero Julio León, si quiere tal vez acotar algo para poder dar la finalización del conversatorio. Sí, acotar a lo que ustedes han dicho. Reiterar la lucha por los derechos. Esta idea de Patricio, de ser un solo río, una sola corriente, una sola mirada, un solo objetivo, lucha por los derechos culturales, lucha por los derechos de los artistas. No nos desvinculemos de los derechos, como le decía, de los derechos de la salud, de la educación, de la vivienda, etc. Aquí parece que estoy haciendo campaña, pero no es así. Realmente, los artistas somos personas y tenemos que estar vinculados a la lucha de todos los derechos del pueblo, ¿sí? El problema de los agricultores, el problema de los constructores, el problema de la salud, el problema de la educación, etc. Es un problema también de los artistas, solo que creo que el sector no se ha visto a sí mismo de esa manera. Es decir, vamos trabajando en esa línea y luego lo otro viene por añadidura, es decir, los objetivos fundamentales, como ya decía María, derechos culturales, pero son los derechos sociales, los derechos humanos de todos nosotros, especialmente de los artistas que se ha mostrado no están siendo considerados como parte esencial de nuestras vidas. Eso es, Pepe. Gracias a todos por escucharnos y gracias a ustedes, Patricio, Jorge, María, por ese testimonio Y poder que nos ayuda a comprometer seguir adelante en la lucha. y poder comprometer, yo creo que aparte de comprometer a la institución, a que todos los teatros los espacios culturales sean abiertos para todos los artistas, ojalá que este conversatorio, esos puntos de vista se puedan también debates generar. Yo creo que con estos grandes artistas, en la danza, en el teatro, en todos los ámbitos, y que puedan ser llevados a las grandes arcas del Estado, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Cultura, a la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que escuchen estas cosas desde las vísceras que están sucediendo, que están pasando, y eso, pues para mí un placer enorme poder haber contado el día de hoy con Patricio Vallejo, con Jorge Parra, con María Ochoa. De verdad, muchas gracias. Quisiéramos hablar de todos los temas, porque hay muchos temas pendientes, muchas asignaturas pendientes dentro de la cultura, dentro del arte. Queremos cambiar, quiero hacer mejor las cosas también, y quiero ver este país con más cosas interesantes que pasen, y que sean esas voces escuchadas. Pues yo de mi parte les agradezco totalmente a ustedes, y no sé, les doy la palabra para su despedida. Nada, reiterar la gratitud y el placer de haber compartido con todos, y pues nada, que nos sigamos viendo, invitarlos a todos. Ahí hay ahora les llaman los contenidos
en las redes de Contra el Viento. Los invito a que sigan a YouTube. Ahí estamos subiendo charlas, cursos, fragmentos de las obras, y de pronto puede ser un camino para ir acercándonos cada vez más. Gracias. Bueno, yo también agradecer mucho a la invitación y a todos los compañeros que hemos podido intercambiar pensamiento aquí, y se me ocurre con lo que dice Patricio, darle continuidad, que tal vez podamos hacernos una base de datos de nuestras redes sociales y que de esa manera podamos ayudarnos a movilizar más la información y poder compartir todo este esfuerzo que hacemos desde la gestión independiente y que no se quede en las redes privadas, porque nosotros mismos no nos podemos ver. Así que hace falta que esto comience a ser una cadena de información que comience a movilizarse por todo el país. Ok. Muchísimas gracias. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, Pepe, por la invitación. Patricio, Jorge, un gusto. Bueno, yo los conozco a ustedes. Un gusto realmente estar ahí compartiendo con ustedes. Y nada, gracias a la Casa de la Cultura de Los Ríos por estos espacios. Muchas gracias. Gracias, y comprometernos como institución también la semana que viene, el año que viene, a finales de año, poder tener presente aquí a los espectáculos de Contra el Viento Teatro, los talleres de Contra el Viento Teatro, de Son Escena, Mía Bonita o cualquiera de las obras que tienen, y también la obra de María. Y eso, tenemos un conversatorio sobre academia y teatro el 13 de agosto, donde también vamos a estar un poco animándonos desde el punto de vista académico y bueno, generar un poquito desde lo que se puede hacer desde el departamento de teatro. Muchas gracias, y de parte de la Casa Gracias. una buena tarde con todos. Y con la Buena tarde para todos. Hasta Buenas pronto. tardes.